Cuenta la leyenda griega que todos los habitantes de las aguas deben obedecer a Neptuno, dios de las aguas y mares, y quien lo desobedezca conocerá su ira, agitará su poderoso tridente y provocará olas y sismos. Siempre había soñado con cruzar un océano en velero. No imaginaba que habría tanta emoción, no supuse que habría tanta adrenalina. En realidad pensaba que sería algo más tranquilo. Si el cruce de Panamá a República Dominicana fue duro, esta etapa de República Dominicana a San Martín también estaba siendo complicada. Ahora por la serie de tormentas y por el poco viento que había. Casi no avanzábamos. Y en lugar de hacer 4 o 5 días a nuestro destino, estábamos tardando mucho más en llegar a San Martín. Si bien para hacer las maniobras de bajar y subir la vela ya nos habíamos acostumbrado, cuando había tormenta la adrenalina subía por el temor de cometer algún error, o peor aún, por el miedo de que alguno de nosotros cayera al mar. Rescatar a alguien del agua implica varias maniobras. Primero, frenar el barco, después dar la vuelta, después localizar a la persona que está en el agua, ir hacia él. Créanme, nadie, pero nadie quiere caer al mar en aguas abiertas. Ayer salimos de República Dominicana, llevamos navegando como unas 400 millas y el mar está bastante tranquilo, no hay tanto oleaje y hay buen viento, y compramos alimento para 5 personas. Cuando salimos de Panamá éramos 8, pero bajaron 3. Se bajaron 3 personas en República Dominicana por distintas razones. En este momento somos 5. ¿Cómo vamos, Capi? Excelente, de 10. De 10 no pegamos una. ¿Qué rumbo llevamos? En rumbo República Dominicana llevamos. ¿Velocidad? Velocidad del barco 6 nudos. Y restando. ¿Qué pronóstico nos da? El pronóstico es muy desalentado. Pero le vamos a poner toda la buena onda para llegar rápido. No tenemos viento. Hay muy poquito viento y no tenemos toda la vela izada por una cuestión de practicidad y de tripulación, como poquito. Si no iríamos muy rápido. Tenemos una Ferrari del agua, pero venimos regulando. Venimos ahí. Si no podemos acelerar, vamos a gastar mucho combustible, hacer algo así. Faltan manos. Faltan manos para izar y arriar las velas, es decir, para subirlas y bajarlas. Y las noches son espectaculares, ¿no? Llenas de estrellas, de una calma muy impresionante, muy bonito la navegación nocturna. Al principio tuvimos un poco de luna, ahora ya, conforme han pasado los días, la luna ya no está alumbrando el mar, pero las noches estrelladas son muy bonitas. A ver, ¿en qué estaba? Sí, el miedo de caer al mar. Por esto, una regla inquebrantable en cubierta y sobre todo en tormenta es usar chalecos salvavidas, que a su vez es un arnés con una línea de vida atada al barco. Y en esta ocasión llegó una tormenta con muchísimo viento, donde había que soltar el cabo de la botavara, y claro, con la turbulencia que se sintió, el capitán salió rapidísimo a tomar el mando del velero. ¡Ay, nanita, qué miedo! El viento empezó a azotar las velas y entonces ¡todos a cubierta!
Jala el cabo, recupera la botavara. Hay que bajar la Génova y bajar la vela principal. Por suerte no me había bañado esta semana, porque el vendaval que nos azotaba estaba bañando a todos los tripulantes hasta los huesos. Cada que se avecina una tormenta, primero llega una suave brisa, seguido de unas cuantas gotas, y de repente muchísimo viento. Llega tan fuerte que las velas se hinchan y el barco se eslora, es decir, se pone muy de lado. Por esto es importante bajar las velas para no voltear o que no se rompan. Son varios minutos de intensidad y de aquí que un buen marinero haga los ajustes a tiempo para evitar una catástrofe. Después del viento llega muchísima lluvia. Con la lluvia llega la tormenta y de repente se va el viento y solo queda el agua, la lluvia. El agua que usamos es agua desalinizada del mar. El capitán trae unos filtros. Entonces se prende la bomba. Es un generador y lo prendo para usar la desalinizadora para hacer agua potable a base del agua de mar. Bueno, tiene una bomba de baja presión que chupa el agua de mar, la manda por unos filtros comunes como los que se usan en las casas, uno de 20 micrones, el otro de 5 micrones, ya filtra bastante todo lo que trae el agua, y después va una bomba de alta presión que lo que hace es pasarla por una membrana, en este caso son 3 membranas, que separan el agua salada del agua potable. Entonces el agua potable va por medio de una manguera, va a los tanques, y el agua salada va al mar. Durante 2 horas filtra el agua de mar y ya se potabiliza, pero es agua muerta, es agua que no tiene minerales, entonces no quita la sed. Ha sido complicado eso. El tema del agua hay que racionarla, hay que ser cuidadosos con el agua, ¿no? Al lavar los trastes, al bañarse, nos bañamos poco, nos bañamos cada 3 días. Para lavar la ropa se lava muy poco, entonces ha sido muy interesante la curva de aprendizaje, ¿no? Y por otro lado ha sido muy interesante la navegación, estar en medio del mar, rodeado de puro mar. Vimos un par de delfines y una ballena, bastante sargazo. Y pareciera que Neptuno estaba bastante enfadado con nosotros y nos mandaba algo de su ira. Y la cuestión es que si no bajábamos las 2 velas, el fuerte viento podría voltear el velero y ahí sí estaríamos en graves problemas. Y podríamos ir a ver de cerquita a Neptuno. Y por supuesto, pues nadie quiere eso. Así que entre todos fuimos recuperando las velas, pero algo tenía que salir mal. El cabo de la Génova se atascó con una polea, hasta casi romperse. Y como pudimos, poco a poco recuperamos el control, no sin algún susto de que alguien cayera al mar. Finalmente pasó el viento y la oportunidad de ir a ver a Neptuno a su casa. Desde que pasamos el canal que hay entre República Dominicana y Puerto Rico, hemos visto bastantes barcos cargueros. Esto hace ponernos en alerta para evitar cualquier colisión. Estos barcos vienen de Panamá, de Colombia, y suponemos que van a Europa. Entonces el camino más corto es cruzar entre las 2 islas, y por esto es el tráfico de tantos barcos. Y durante estos días con tanta agua y humedad,
todos nos estamos poniendo viejitos. Bueno, unos ya llegamos así. En cuestiones de la cocina, pues todos rotamos. Un té negro para empezar a desayunar. Un poco de avena. Una manzana. Y cómo no, una manzana y un plato que baila al vaivén de las olas, con maniobras que un buen equilibrista podría envidiar. Pero pues me aplico con lavar los trastes, con un poco de la limpieza. Y después de desayunar, a lavar los trastes. Después de 3 horas de guardia, desayunamos. Ya está limpia la cocina y ahora sí, una siesta. A descansar un rato después de la siguiente. Y pues todos estos días han sido marcados por la cantidad de tormentas y el poco viento que hemos tenido, pero aún así logramos nuestro objetivo, llegar a la isla de San Martín. Y por esta cuestión que les digo, del poco viento, en lugar de hacer 4 o 5 días que había previsto el capitán, tardamos en llegar 12 días. Llegamos con las reservas de comida bastante bajas, pero bueno, tenemos varias razones para atracar aquí en San Martín. Principalmente tenemos que recoger a 3 tripulantes y abastecernos nuevamente de combustible y alimentos para ahora sí hacer el cruce del Océano Atlántico. También estamos aquí para conocer la isla y, ¿por qué no?, pues hacer un poco de fiesta. Pero esto se los cuento en el próximo capítulo. Está grabando. Déjala, Está grabando. No, esto se le ha olvidado a alguien grabando.